Profesor, buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes. Fabricio. Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes, Danilo. Buenas tardes, Amanda. Buenas tardes. Vamos a ver, vamos a contar esto. A ver, vamos a ver. ¿En qué han hecho ver? O sea, hasta ahora solo dos han dado la respuesta. ¿Quiénes son? Ha sido Gerardo y Fabricio, nada más. Profesor, disculpe, pero yo también envié esa pregunta. Profesor, yo también. ¿O será que la hemos registrado en el primero? No, esa no, sino la de las palabras desconocidas. Acá tengo solo tres. A ver. ¿Quiénes están? Ah, está sin nombre, ¿no? No. Acá está Fabricio. Profesor, el que está sin nombre es mío, me he olvidado de ponerlo, no lo he visto. Deben poner el nombre. Es que me he olvidado, creo que de poner para que pongan el nombre. Me parece, voy a ver. No, si está acá. Le he puesto obligatorio, es imposible. Han tenido que poner de todas maneras el nombre. Ah, es que la pregunta está primero. No, acá está la pregunta también. Es el título. No es posible, han tenido que poner de todas maneras el nombre. ¿Y cómo es que les ha aceptado? Pues está raro, está cambiando entonces. No les debe aceptar aunque no pongan nombre. ¿No? Tampoco ha puesto acá, no sé quién, de quién es. Siempre tienen que poner su nombre. O sea, ahí dice. O no es que no dice, ahí dice grande. Nombre. Otra vez. Pero es aceptado. No aceptado. Ya. Tiene Danilo, Amanda. Dos veces Amanda les va a dar respuesta todavía. Se me ha aumentado con más. Solamente Amanda y Ramiro. Perdón, Amanda y Danilo y Fabricio. Fabricio, tú mandaste tus hechos, ¿no es cierto? Tus preguntas, queda tus palabras desconocidas. Ah, sí, profesor, sí he anotado ayer, hoy día lo he descargado en Word y le voy a mandar hoy. Ah, ya. Sí, profesor. Listo, entonces. Vamos a empezar la lectura, ¿ya? Nos quedamos. Página 127. Perfecto. Crepúsculo de un idealismo. Muy bien. A ver, voy a empezar una pequeña lectura. Profesor, ¿y a quién le toca primero? Voy a... La ruleta, profesor. Voy a hacer con la ruleta, ¿ya? Profesora, ahora que estamos todos, ¿activamos nuestras cámaras o no? No, es que tal vez se va... Está la escuela, el internet no está bien. Ese es el problema, tal vez los bota de la sala. ¿Quién nos falta? ¿Alguien más falta? Mauricio, Aidan, Amanda, Danilo. Están todos, ¿no saben? Gerardo, perdón, Gerardo. Me confundo. Recién estás en Gerardo. Ay, perdón. Ya, empezamos.
Eso, Danilo. ¿Listo? Se tienen que Listo, recordar. profe. Ay, Se tienen que recordar, ¿ah? Sí. Gerardo, y Amanda y por último Aida. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí o no? correcto. Ya, muy bien. Profesor, yo, ¿me puede decir la lista de personas que después te visitan? Después, Ella, al último me va a hacer Aidan. ella nomás. O antes de Aidan. ¿Ya? Profesor, ¿y Entonces, quién era antes de mí? que no estás, no estás, Fabricio Gerardo. no estás, no Fabricio estás Gerardo, mirando. Amanda, Eidan. Tienen que estar atentos, ¿ah? Tienen que estar atentos. Si estamos ahí todos mirando, por eso estoy diciendo, tienen que estar mirando quién está después. Primero es Danilo, después Gerardo, Fabricio, Amanda y al último Aidan. Empiezo yo voy a empezar. ¿Listo? Crepúsculo de un idealismo. En la capital de Egipto, los templos resonaban con las alabanzas dirigidas al nuevo dios del imperio mundial. Pero este imperio mundial ya no existía. Los tributos de Asia no llegaban y la posición económica del faraón se debilitaba. Como no podía colmar de regalos a sus adictos, la abnegación hacia el faraón se enfrió. Es acá adeptos, no es adictos, es adeptos. No estamos hablando, está mal acá, está mal tipiado, es adeptos. Sus enemigos del interior también le hicieron frente. Y no solo los sacerdotes de Tebas se opusieron al faraón, sino que cuando dio la orden de desechar a todos los dioses, lo mismo que a Amón, casi todo el pueblo egipcio le consideró un hereje. En su inmensa mayoría, el pueblo no se atrevía a separarse de sus antiguos dioses, sobre todo de Osiris, el dios protector de los hombres en el sombrío reino de los muertos. La doctrina de Atón no tuvo realidad más que en Ecnatón y en un pequeño grupo de fieles. Nunca llegó a ser la religión del pueblo egipcio. Sigue. Los sacerdotes de los, Perdón, sigue. los sacerdotes de los dioses antiguos pronto se pusieron a la cabeza del pueblo y organizaron un ejército. Las diferentes clases sociales estaban unidas por un deseo apartar del trono a este odiado señor. Es cierto que Ecnatón llegó a dominar la crisis. Ecnatón. Ahí está. Llegó a dominar la crisis, pero sus últimos años Se cayó tu olla. profesor, donde dice señor, no dice soñador, Sí, odiado sí. soñador, Sí, porque sí. la niña ha dicho señor. Sí, soñador. ¿Estás nadando ahí? Creo que está poniendo su agua para... ¿Dónde está, profesor? Acá es soñador. Es Ah, ya, soñador. soñador, ah, ya. Soñador, Muy bien, Amanda. Sí. soñador. Es cierto que Ecnatón llegó a dominar la crisis, pero sus últimos años se vieron llenos de preocupaciones.
Murió después de 17 años de reinado, hacia 1358 a.C. Revolucionario, apasionado y reformador energético. Ecnatón, enérgico. Ecnatón se distingue sobremanera en la larga serie de faraones apegados a la tradición y sin gran personalidad. Sus ideas eran muy avanzadas para su tiempo. ¿Por qué te comes los puntos, los signos puntuativos? ¿Ya? Si les he hecho siempre, les he hecho siempre. Hay signos puntuativos, ahí tienen que ponerle un pause, ¿ya? Sigue. Ok, profesor. Ecnatón se distingue sobremanera en la larga serie de faraones apegados a la tradición y sin gran personalidad. Sus ideas eran muy avanzadas para su tiempo, siendo considerado como el primer idealista y la primera personalidad vigorosa de la historia mundial. Sus enemigos intentaron borrar de la historia de Egipto el recuerdo del rey herético. Así, después de la muerte de Ecnatón, los sacerdotes y los seguidores de las viejas creencias obligaron a su yerno y segundo sucesor, Tutankamón, a abandonar la ciudad. Hay una N ahí, te falta la N. Tutankamón, ¿Ya? a abandonar la ciudad de El Amarna. Muy bien. Siguiente. Ya, profesor, para empezar, estamos llegando a la era de Tutankamón. Más o menos. Acá está, amigo. Está acá. Ah, ya, está bien, profesor. Estancamiento imperial. Tutankamón y la reacción clerical. Ecnatón fue el último vástago masculino, vástago masculino de una familia condenada a la extinción. Su padre era de endeble constitución y todos sus hermanos y hermanas murieron jóvenes. Ecnatón tuvo 6 hijas, pero ningún hijo para perpetuar su nombre, y fue sucedido por 2 de sus yernos, que era un poco tiempo. El segundo llevó primeramente el nombre de Atón, el que vive en Atón. Mas los sacerdotes de Amón le obligaron a ingresar en el seno de la religión antigua y a tomar el nombre de Tutankamón, el que vive en Amón. Tutankamón carecía de suficiente personalidad para resistir al clero y capituló en Palestina. Instaló sacerdotes y profetas. Dice un texto propiciatorio, escogidos entre los nobles de sus ciudades y entre los hijos de gente ilustre. Todos los bienes de los templos fueron duplicados, triplicados, cuadruplicados con regalos de oro, plata, lapislázuli y turquesas. En oro, plata, lapislázuli y turquesas. El servicio de los santuarios se sostuvo con cargo al palacio y a las expensas del señor de las dos y a expensas del señor de las dos tierras. Tutankamón abandonó la ciudad del dios Sol e instaló de nuevo la capital en Tebas.
Parece ser que en el traslado se afectó a Pente. En las ruinas efectuó apresuradamente en las ruinas del Palacio Real se han hallado los esqueletos de una treintena de liebres, lo que prueba que los animales fueron abandonados en el Amarna y murieron de hambre. Los funcionarios y demás personal de servicio en la corte acompañaron a la familia real. La espléndida ciudad de Atón quedó vacía. Sus templos y palacios cayeron en ruinas y el viento del desierto los cubrió de arena. Solo al cabo de más de 3000 años, esta Pompeya de Egipto pudo ser arrancada del olvido para dar testimonio del periodo más destacado y sin faraones. Muy bien. Cuando dice Pompeya, Pompeya también fue una ciudad ya mucho después de Egipto, miles de años después de Egipto, que explosionó el volcán y arrasó con toda la ciudad. Aún todavía se siguen haciendo estudios de sus costumbres. Y además de ello, seguramente, si seguimos con los libros, tal vez encontremos la historia de Pompeya dentro de uno de estos libros. Siguiente. Profesor, ¿le puedo decir quién era Tutankamón? A ver. El profesor Tutankamón fue un faraón que era joven y que murió también joven. Es conocido porque su papá también murió joven. Sí, fue niño, casi prácticamente un niño. Se le conoce bastante porque se encontró su sarcófago, toda su tumba, sin que nadie se haya dado cuenta. Y de ahí se hizo más estudios, pues gracias a él, porque en casi todos las tumbas de los demás faraones eran saqueadas, pero de él no se dieron cuenta, estaba bien cubierto. Y además que cuando empezaron a entrar los arqueólogos, los egiptólogos ahora se les llama también, empezaron a morir misteriosamente. Por eso de ahí la maldición del faraón. Ahí tienen bastantes películas de que Hollywood los trata de poner mucha fantasía. Pero bueno, es parte de ello, ¿no? Muy bien, Sí, Fabricio. Siguiente. Profesor, Tutankamón murió después de algunos años de reinado. No después a Gerardo. Le toca a Gerardo. Sí, después de Fabricio. Sí, Ya, sí. profesor. Tutankamón murió después de algunos años de reinado. No dejó hijos, pero sí una viuda que dio bastante que hablar. Desde luego, más que su esposo, las tablillas de Bogascoy. Bogascoy levantan el velo a un interesante episodio protagonizado por la joven reina. Para conservar el trono tenía necesidad de encontrar un marido influyente y hacer posible en el plazo más breve. Por eso escribió la siguiente carta al rey de los hititas.
Mi marido acaba de morir. Y yo no tengo hijos. Me dicen que tenéis y no tengo hijos. Me dicen que tenéis varios hijos adultos. Enviadme uno. Haré de él mi esposo y el rey de Egipto. No había tiempo que perder. Después de un mes de espera, recibió no el marido pedido, sino una respuesta prudente, desesperada. Insistió en la propuesta y esta vez el cauteloso rey de los hititas decidió acceder a la demanda, pero era demasiado tarde. Insistió y esta vez el cauteloso rey de los hititas decidió acceder a la demanda, pero era demasiado tarde. Por culpa de tantas dilaciones, el príncipe hitita nunca llegó a ser rey de Egipto. Otro personaje sucedió a Tutankamón y la viuda, la jovencita traviesa de los dibujos de el Amarna, desapareció como por el salmo del teatro de la historia, sin que sepamos la suerte que ocurrió. El nombre de Tutankamón no aparecía sin duda en estas páginas, a no ser que el descubrimiento de su tumba, casi intacta y que le asegura un renombre mundial. En realidad, lo más importante se puede decirse de este faraón es que murió y fue enterrado. Muy bien. Como les había comentado, es casi que intacto, pues, ¿no? Bastante tiempo, son miles de años. En el siglo XIX, no, en el siglo XX recién se ha encontrado perdón. 18, 19, siglo XIX recién se ha encontrado su tumba. Mira, estamos hablando de hace 1500 años antes de Cristo, son miles de años que han pasado para recién encontrar sus restos. Siguiente. Ok, profesor. Ramsés II y los hititas. Profesor, ¿no le tocaba ahí, no? No, a mí me toca el último. Amanda le toca. Ah, claro, ¿no? Porque la negligencia. Es Amanda. La negligencia. La negligencia
Negligencia de vamos. Egnatón. A ver, chicos, a ver. Estoy empezando a notar que aparte de no reconocen algunas combinaciones de letras, también no sé si miran bien o estoy viendo que se equivocan la E con la A bastante. ¿Se mira bien o no se mira bien? Sí, profesor, sí se mira bien. Porque bastante he notado que se saben equivocar en la A con la E. Me dicen afecto en vez de efecto. Y no sé, ya hay una y otra palabra por ahí. Ya, a ver, les había explicado sobre esta combinación. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Guerra, profesor de Fabricio. Ya. Guerra. Guerra. ¿Qué dice ahí? Cigüeña. Ya. Entonces, solo se va a repetir o se va a pronunciar la U cuando tenga esos simbolitos o esos puntos que se llama diéresis. Cuando no tenga, la U se convierte en muda, cigüeña, como tenemos en otra palabra, también otra combinación. ¿Qué dice ahí? ¿Qué? ¿Qué? Nada más, no decimos cue. Nosotros no hablamos cue, la U ahí está muda. Nos dijeron que siempre la única que teníamos muda era el H, ¿no es cierto? Pero la U también es muda en ciertas ocasiones, en estas combinaciones. ¿Ya? En el caso de acá, si no hay la U, suena la con G. Si es así, es una G ahí. Si es así, suena como G. Igual con la I. G y G. ¿Listo? No suena como esta. Ahí sería guerra. Pero si es una sería G. ¿Listo? Como acá. Negligencia. Como una J. ¿Ya? Sigue, Amanda. La negligencia de Egnatón en política extranjera. Egnatón. Egnatón. Estamos hablando ahí que la mayor fuerza de voz está en la O. Egnatón. En política extranjera fue subsanada en parte por otros varones más enérgicos, sobre todo por Seti I y su hijo Ramsés II, llevados por sus predecesores a una situación difícil. Tenían una tarea mucho más pesada que ellos. Durante el periodo de el Amarna se había producido uno de los cambios más importantes de la historia. Los egipcios tuvieron que abandonar cada vez más su supremacía política y cultural a los pueblos del Asia Occidental. En Siria, las tropas egipcias encontraron un ejército de poderoso. Ramsés tuvo que luchar durante 15 años con los hititas, terminándose la guerra en el año 1272 antes de Cristo. Aquel reconoció al rey de los hititas como a su igual. En las inscripciones de los templos egipcios se encuentra este eufemismo. Los embajadores hititas acudieron a Ramsés para suplicarle que accediera a la paz. A él, el toro de los reyes, que extiende las fronteras de su país como le place. En realidad, en el tratado de paz no está escrito que ninguna de las partes haya solicitado la tregua. Los dos soberanos son llamados reyes grandes y valientes, y la conclusión del tratado es que ambos serán hermanos
para toda la eternidad y prometen ayudarse mutuamente con sus enemigos, tanto del interior contra sus enemigos, tanto del interior como el exterior de sus fronteras. Interesa observar que la formulación de estos párrafos es, de hecho, el tratado de paz más antiguo que se conoce. Este documento contiene los siguientes términos. El rey de Egipto nunca jamás atacará al país de los hititas para tomar de allí cualquier cosa. Y el gran rey de los hititas no penetrará en Egipto para tomar de allí cualquier cosa. El compromiso de asistencia mutua por lo que concierne al rey de los hititas está formulado así. Si un rey enemigo invade el país de Ramsés, el gran soberano de Egipto, y el faraón escribe al gran rey de los hititas: ven conmigo, ven a ayudarme a combatir aquí. El gran rey de los hititas vendrá y el gran rey de los hititas matará a los enemigos del faraón. Y cuando no agrade al rey de los hititas ir personalmente a combatir, mandará a su ejército y a sus carros de guerra para matar a los enemigos del faraón. Muy bien. Siguiente. A Elga le toca, profesor. Finalmente se estipuló, sin duda, para mayor seguridad, que el que no obrará conforme con el pacto de las tablillas de plata, obrará. La mayor fuerza de voz estuvo en Bra. Obrara. Ahí está, muy bien. Conforme a lo pactado en las tablillas de plata. Sería aniquilado con los dioses del país de los hititas, por los dioses de los hititas y por los dioses del país de los egipcios. No quedaría nada de él, ni de su casa, ni de su país, ni de sus siervos. El primer tratado de paz conocido. Este memorable tratado de paz data del año 1272 o 1271 a.C. Está redactado en el lenguaje acadia, en lengua acadia, que en esta época era el idioma diplomático del cercano oriente. Y se fue escrito en caracteres cuneiformes sobre caracteres cuneiformes sobre una tablilla de plata. No se conserva el texto original, pero se han encontrado traducciones egipcias en escritura jeroglífica en algunos templos de Ramsés II. Muy bien, un ratito, un momentito, ¿ya? A ver, cuando nos dicen un idioma diplomático, es decir, para que se hablen, se comprendan entre ellos, era la lengua acadia. ¿Ustedes cuál creen que es una lengua que nosotros utilizamos para comunicarnos con otros países que no hablen nuestra misma lengua?
¿El español, profesor? Que no hablen nuestra misma lengua. Con otros países, por ejemplo, en Europa, hay otras lenguas, pero utilizamos una lengua en común que conocemos todos. Es más, que estudiamos en los colegios. ¿Cuál es? El inglés. El inglés, lo mismo. Miren, en ese tiempo era la lengua acadia, o el acadio, ¿no? Profesor, el portugués. El inglés es principalmente, ¿ya? Por eso les enseñan a ustedes en el colegio el inglés, o no les enseñan. ¿Sí o no? Sí. Por eso es el Sí, inglés. profesor. El inglés les ayuda para poderse comunicar con otros países. Por ejemplo, si van a Francia, ahí se habla en francés. Ustedes no saben francés, pero al menos aprendieron inglés en el colegio. Ya de alguna u otra forma se pueden comunicar. Y así. Y por ejemplo, profesor, en Estados Unidos aprenden además de otros idiomas o no aprenden idiomas. Claro. Aprenden español. Eso depende de a dónde quieran estudiar, a dónde quieran irse. Pero en su mayoría de veces estudian unos 3 idiomas. Por ejemplo, Profesor, la lengua acadia ujú, es casi igual al chino. al chino. En realidad la lengua acadia ya desapareció hace mucho tiempo. Sí, ha desaparecido, profesor, pero se parecía al chino. Papito, ¿cuál es la lengua que dijiste? ¿La lengua acuana? Hay lenguas, o sea, hay una raíz. Todas las lenguas han nacido o tienen un tronco común, así como su genealogía. ¿Recuerdan cuando hicimos la primera lectura y vimos la genealogía de nuestros descendientes? ¿Recuerdan o no? Ese árbol genealógico. ¿El ¿Recuerdan? quechua? ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿Recuerdan o no? Sí, profesor. Que comenzamos justamente era de ahí la pregunta, comenzamos de un simple animal y llegamos a lo actual, pues, ¿no? Todo ese proceso. Lo mismo ocurre con la lengua. Un tronco común se dice que es el indoeuropeo y de ahí empezaron a salir o a nacer otras lenguas. Por ejemplo, sabemos muy bien que nuestra lengua, el castellano, ha nacido de latín. De latín, el castellano también se relaciona con otras lenguas que se parecen y que han nacido de latín. Entre ellas tenemos el castellano, el portugués, el francés, el italiano, el rumano, el gallego, el provenzal. Pero vamos, principalmente se pueden recordar ustedes por los países. El castellano o el español, francés, portugués, italiano y rumano. ¿Ya? Eso se parece. Sobre todo ustedes, cuando leamos algún texto o la Divina Comedia, llegamos a leer ese libro, hay algunas frases en italiano y se parecen mucho. También el portugués. ¿Ya? Sigamos. Sigue, Aidan, no lo hemos cortado ahí. Sigue, Aidan. Aidan, duda. Aidan, Asimismo, talla importante, existen dos copias idénticas del texto del tratado en los archivos del reino hitita Bogascoy. en Damasco, que pertenecían al rey, y con las cuales se ha podido garantizar la exactitud de las traducciones egipcias después de la firma del tratado y con las cuales se han podido garantizar la exactitud de las traducciones egipcias. Después de la firma de Rases, del Tratado de la Reina de los ¿Por qué Hititas, te pasa? A ver, hay una coma ahí. Respeten siempre los signos puntuativos. Hagan un pausa ahí. Sigue. tratado
La reina de los hititas envió una carta de amistad a su hermana, la esposa de Ramsés II, expresándole sus votos por la felicidad de la reina de Egipto y congratulándose de la gozosa paz y de fraternidad verdadera que une el gran rey de los hititas y al gran rey de los hititas y al gran rey de Egipto. La reina egipcia respondió con otra carta de agradecimiento, de la que transcribimos este párrafo: que el dios del sol y el dios del viento os guarden la cabeza levantada y pueda el dios sol conservar la dulzura de esta paz y hacer durar eternamente la fraternidad entre los dos grandes reyes. Yo también hago pacto de amistad con mi hermana, ahora y pasará siempre. Lástima que el resto de la carta se ha perdido. Muy bien. A ver, chicos, están bien, pero a veces creo que se emocionan y se va de frente, se pasan los signos puntuativos. Siempre tienen que visualizar esos puntos, porque si se han dado cuenta, y eso he visto bastante, que cuando ustedes están mostrando o ven los signos puntuativos, le dan un tonito de voz y ese es muy bueno, la tonalidad al momento de leer. Pero si se pasan de frente los signos puntuativos sin respetar, ahí va a haber problemas, ¿ya? Siguiente. A usted, profesor. ¿Lo sigo? Ya, de paso vamos a mirar esto. Ya, está bien. Las relaciones de amistad entre el faraón y el rey de los hititas parece que fueron sólidas y duraderas. 30 años después de la firma del tratado, Ramsés se casó con una hija del rey de los hititas, quien al frente de una brillante escolta acompañó a la prometida a Egipto y ofreció ricos presentes de boda a su nuevo yerno. Cuando el hitita abandonó el país para emprender su regreso, el faraón le escribió una carta deseándole un buen viaje y condiciones atmosféricas favorables al pasar las montañas. A su llegada a Tebas se celebraron grandes fiestas y los egipcios y los hititas confraternizaron con el mismo entusiasmo que antes pusieron en combatir. La visita del rey causó grata impresión al pueblo y el recuerdo de aquellos días sobrevivió en las inscripciones, en las leyendas y en los cantos folclóricos. Ahí tenemos unos monumentos que en la actualidad existen. Ramsés II hizo edificar en el extremo sur de su reino, en Nubia, el templo de Abu Simbel, cuyas majestuosas ruinas fueron trasladadas en 1968 a un lugar más elevado, para que no fuesen cubiertas por las aguas de la gran presa de Asuán. Listo. Siguiente. Yo, profesor. No, profesor, ¿era yo? Me toca, Danilo. Danilo, después, ¿quién viene? A ver, otra vez recuerdo. Yo, profesor. Fabricio, Gerardo. Profesor, Gerardo, ¿me puede Amanda. indicar dónde estábamos? Es que estaba escribiendo en WhatsApp a mi hermana. Una cosa importante. Acá en el subtítulo. ¿Dónde? Allá. Tebas.
la ciudad de las 100 puertas. Seti I y Ramsés II perpetuaron el recuerdo de sus hazañas en numerosos templos que mandaron construir, aunque en este terreno nadie superó. Mira, te has emocionado. También que Mandaron estabas. Seti I y Ramsés II perpetuaron el recuerdo de sus hazañas en numerosos templos que mandaron a construir. Aunque en este terreno nadie superó a Ramsés, erigió Ajá. templos desde el delta, en el extremo norte del país, hasta el interior de Nubia. Al sur, el más meridional, el de Abu Simbel, tiene unos colosos tan inmensos que casi ocupan colosos tan inmensos. Profesor, una pregunta. Sí, dime. ¿Ha puesto a grabar? Uy, no me digas que no ha grabado. Sí, sí, puesto. Sí, profesor. No, no lo he puesto. No puede ser. No, no. Ah, ya fue. Ya sigamos, no terminamos. No le he grabado. Sí, ya, siga nomás, no le he puesto a grabar. Ya, pues ya. Demasiado tarde, ya vamos a terminar. Sigue, o al menos 10 minutos vamos a grabar, ¿ya? Sí, sí está grabando. Sí, sí está grabando. Sí, sigue, Danilo. Gracias por hacerme recordar, Fabricio. Sigue grabando, sigue leyendo, perdón, Danilo. Colosos tan inmensos que casi ocupan la totalidad de la superficie plana de la fachada. Tales colosos tienen el cuerpo sumariamente tallado. Se ha salido, profesor Danilo. Seguro su internet está fallando. Sí, está un poco mal el internet, ¿no? Ya, yo voy a terminar esta parte para que los demás lean. Sumariamente tallado, pero sus rostros, trabajados con más detalle, causan una impresión de turbadora serenidad. En el templo de Hathor, 4 estatuas escoltan a la reina Nefertari, de pie y con la pierna izquierda adelantada, observa el profesor Pierre Gilbert. Ya vamos a decirle mejor para que no se equivoque. Gilbert. Surgen en medio relieve de las ranuras de la roca. Responden a la llamada de los colosos de enfrente. La reina, como una diosa, va hacia su regio y divino esposo, matrimonio sagrado que simboliza también el humano. Ramsés II quiso fijar una esperanza de amor, glorificando en consonancia con las montañas sus ideas de gloria y de reina preferida. Ya tenemos, como ya les había comentado más antes, siempre los faraones hacen plasmar en sus paredes, en paredes de sus tumbas, lo que hicieron en su reinado. Acá tenemos todo ello. Ramsés II invade Ascalón. Los egipcios solían representar varias fases de... No sé qué pasó con mi internet, pero se me está yendo, se me fue, estaba un poco lento y se fue solito. Sí, no te preocupes, sí. Ya. De fase de un combate de un solo dibujo, los soldados armados con escudos y espada persiguen al ejército de Ascalón en fuga. Los prisioneros son pasados a cuchillo. Se derriban a hachazos las puertas de la ciudad sitiada y se trepa a lo alto de las murallas mediante escalas. Los habitantes tratan de escapar a la muerte ofreciendo la paz. Los hombres salen al encuentro de los sitiadores con una copa de perfumes, mientras las mujeres lloran a su lado. Muy bien. Profesor, sigo leyendo, ¿no? Yo. A ver, vamos a ver. A mí me toca, profesor, soy Fabricio. Estamos leyendo poco nomás ya, Danilo. Ya, lee hasta acá, ¿ya? Hasta acá lee, todo eso, ya. Ya. Ya.
Ahí, ya. Más que cualquier otro Tu faraón, audio está filtrándose. ¿Quién es o es tuyo? Ramsés II es fundador de las Tebas que Homero canta como la ciudad de las 100 puertas, cada una de ellas con capacidad suficiente para dar peso a 200 soldados conduciendo sus carros de guerra. Profesor, ¿me escucha? Sí, sigue. Ya. Sobre el asentamiento de este capital de la antigüedad, en la orilla oriental del Nilo, se extienden hoy los pueblos de Luxor y Karnak. ¡Qué espectáculo y qué mundo de inefables sensaciones se experimentan aquí! A pesar de todos los trastornos y destrucciones, Tebas se impone siempre por la majestad de sus ruinas. Muy bien. Sigue Fabricio. Ok, profesor. Entre los recuerdos de la grandeza de Tebas, el templo de Amón es el que produce una sensación más profunda. Ningún edificio de nuestra época puede rivalizar en importancia con este santuario, cuyas ruinas se extienden en más de 1 kilómetro de superficie. Este templo posee el peristilo más grande que jamás se haya construido durante siglos. Varias dinastías estuvieron trabajando en el engrandecimiento y embellecimiento de Karnak. En cada inscripción y en cada dibujo se refleja un aspecto de la historia de Egipto, recogiendo lo más brillante de la misma. Faraones como Tutmosis III, Seti I y Ramsés perviven en estas estatuas. Relieves o inscripciones que describen sus campañas, sus combates y sus victorias. El servilismo de los pueblos vencidos y la ofrenda de los prisioneros de al dios Amón, grabadas en los muros del templo hay inscripciones de victorias agradeciendo a los dioses el haber dado aliento a los ejércitos egipcios. Este templo debió ser una verdadera maravilla en la época de su esplendor, cuando los muros, pilares y techos brillaban con 1000 colores, centelleando con reflejos de oro, plata y diamantes de la India y Etiopía. Muy bien. ¿Paso Sigue. sigo? Mm, Cada vez Yo, no, yo, Le toca a Aquí. Gerardo. como más templos Le construidos. toca a Gerardo. Gerardo manda. ¿Qué? Ay, ya, Gerardo. disculpe. Sigue Gerardo. Cádiz. Escenas de la villa militar. Allí, como en los demás templos construidos por Ramsés, los muros están decorados con frescos que describen sus expediciones. Son escenas de la villa militar. De los muros están decorados con frescos que describen sus expediciones.
Son escenas de la vida militar y en ellas vamos soldados. En ellas vemos soldados dando de comer a los caballos o descansando, tendidos al sol. El personal de la impedimenta está Atareadísimo. A ver. Ya, muy bien. Atareadísimo. Hay que descargar los asnos, los que no parece fácil, y preparar el rancho para la tropa. Pero de pronto la tempestad se desencadena sobre el campamento. Los hititas, el faraón salta sobre su carro de guerra, penetra en las líneas enemigas y atraviesa a los adversarios con sus flechas. También se ve al rey de los hititas con su carro, pero huyendo y con la cabeza vuelta para echar una mirada de angustia hacia el faraón, que le persigue de cerca uno de los cuadros presenta a los espías del enemigo azotados por los soldados, otro al faraón, mandando contra los contar los cadáveres del enemigo y ordenando el destino de los prisioneros. Muy bien. Siguiente. Rápido, chicos, rápido. Amanda. Sí, rápido. Te toca. Los acontecimientos no fueron tan simples como los describe el gráfico parte oficial de la guerra de Ramsés II. De parcialidad tan manifiesta como suelen serlo todos, casi siempre en el transcurso de la prolongada crónica humana. Prolongada. Profesor, Sí, te escucho. ¿me escucha? Sí. De la prolongada crónica humana. Los historiadores modernos nos narran otros aspectos de este famoso encuentro militar denominado la Batalla de Cádiz, en la confluencia del río Orontes y uno de sus tributarios, mientras el faraón Ramsés se dirigía lentamente hacia la llanura situada entre ambas cadenas del Líbano, se presentaron ante él dos beduinos que pretendían ser
que pretendían ser desertores del ejército hitita y que en realidad eran espías. Y le anunciaron que el enemigo se retiraba hacia el norte, en dirección a Alepo. El faraón cayó en la emboscada y, junto con la división de su general Amón, apresuró la marcha para llegar a Cádiz y tomar la ciudad. Entre tanto, el rey hitita, Mutayu, maniobra de la manera que pudiese tratar de flanco a los egipcios y cortarles la comunicación con sus fuerzas de reserva, que daban más al sur, por Matuya. El faraón pudo así reaccionar oportunamente y moverse a sus refuerzos y a toda prisa, a excepción de la cuarta división del general Sutekek, ¿dónde me quedé? Sutek, que se hallaba en Shaktuna, demasiado lejos para intervenir a tiempo. Mutayu precipitó su ofensiva y los carros hititas arrollaron a la segunda división egipcia, aniquilándola. Ramsés resistió como pudo mientras esperaba. ¿Por qué te emocionas? Mutayu ¿Por qué te emocionas? ¿Por qué te emocionas? Si hay una coma ahí. Comienza. Amanda, comienza. El profesor Mutayu precipitó su ofensiva y los carros hititas arrollaron a la segunda división egipcia, aniquilándola. Ramsés resistió como pudo mientras esperaba refuerzos. Juntamón, fatigado y desmoralizado por el cansancio de la marcha anterior y por la imprevista dificultad suscitada cuando los egipcios creían obtener una victoria fácil. Muy bien. Siguiente. Aidan, profesor. Aidan, estamos esperando. El templo de ¿Por qué lees de ahí? ¿Estás siguiendo la Kali. lectura? ¿Estás siguiendo la lectura? ¿Dónde nos hemos quedado? A ver, ahí sí lee. No es que no es que se me está cortando el internet. Va y regresa, va así, está que se me Ya, va así. sigue de ahí. El propio faraón hubo de participar personalmente en la batalla y recibió su salvación ¿Por qué a se que los emocionan? Si estaban respetando bien las hititas comas. al caer en su A ver. Si estaban respetando bien las comas, ahora, ¿por qué se emocionan y ya empiezan a pasarse las comas? Sigue, de nuevo. Aidan. El propio faraón hubo de participar personalmente en la batalla y debió su salvación a que los hititas al caer en su poder el campamento enemigo se abalanzaron codiciosos al pillaje de las tiendas de campaña, donde había rico botín, y descubrieron la lucha. Sigue. Gracias a este compás de alivio, Ramsés II Porque si dice pudo si estaban leyendo Ramsés, ¿por qué Ramsés? Dice Ramsés. Segundo pudo reanudar la contienda de atacar desesperadamente a los hititas durante las primeras horas de la tarde. Antes de ponerse al sol, apareció procedente del sur de la
tercera división del general Ta. Pat y un cuerpo de reclutas egipcios que equilibraron la comprometida situación y lograron hacer retroceder a los hititas, que se refugiaban en Cádiz. Refugiaron en Cádiz. El faraón se había salvado, lo que creyera una victoria decisiva, fácil de alcanzar. Se había trocado en una desesperada lucha por la vida, quien que experimentó numerosas pérdidas. Aumentó también Ahí está, perdón, sí, sí. aunque también lo fueron de los hititas. Asimismo, como es costumbre en todas las guerras, Ramsés pintó la batalla de Cádiz como una formidable victoria nacional, a la que se dedicó una epopeya literaria, el poema de Pentaur, consagrando a enaltecer las proezas militares del faraón. Muy bien. Siguiente. A usted, profesor. ¿Yo? Ya, ya. A ver qué más sigue. Vamos a ver ya para terminar. Ya está. Vamos a terminar con esto. De hecho, el resultado de la batalla de Cádiz, año 1288 a.C., fue más favorable a los hititas que a los egipcios, que apenas pudieron conservar el Palestina meridional. Los hititas mantuvieron durante algunos años guarniciones en Galilea y, según documentos propios, concluyeron un tratado con Egipto, por el que Ramsés hubo de cederles la isla de Alasha, Chipre, país vasallo de los egipcios del reinado de Tutmosis III. Aún pudo emprender Ramsés II otra ofensiva por el valle del Alto Orontes y comarcas de Siria, aunque con precarios resultados y sin obtener un dominio absoluto de aquellas regiones. Más o menos acá está la figura donde cómo hicieron esa guerra en esos tiempos. La batalla de Kadesh, 1288 a.C., entre egipcios y hititas, es la primera en la historia de la que se conocen los datos concretos de tácticas militares. La división 1 y 2 del ejército egipcio se vieron furiosamente atacados por las fuerzas hititas acampadas en la orilla derecha del río, pero pudieron ser socorridas a tiempo por la tercera división egipcia, Ta, estacionada en el bosque de Bui. La cuarta división egipcia acompañó a Sabotuna, no tuvo necesidad de intervenir en la acción. Los hititas fueron vencidos pese a sus carros de guerra. Los hititas fueron los primeros que llevaron caballos y coches de guerra a los egipcios. La cronología egipcia siempre está sujeta a controversias, pero la mayor parte de los egiptólogos están de acuerdo con que Ramsés II se reunió con sus antepasados en 1225 a.C. Su reinado comenzó probablemente en 1292 y por lo tanto duró 77 años. Sobrevivió a 12 posibles herederos, pero a su muerte dejó también una nutrida familia. Según la tradición, tuvo 79 hijos y 59 hijas. 138 hijos en total. Su momia se conserva en el Museo del Cairo. Muy bien, chicos. Ahí nos quedamos. Crepúsculo del Viejo Egipto. ¿Alguna pregunta tal vez para irnos? Profesor, ¿cómo es el señor Montaña que muestra sus 78 hijos, profesor? Uno por O uno. sea, ¿pero tuvo varias esposas o solo tuvo una?
Varias esposas, no puede ser una. Dime, La chica está allá afuera. dime, Fabricio. Profesor, yo he ido a Gmail donde a mi mamá le llega todos sus correos, sus videos, todo, y he visto y no hay la tarea, las palabras desconocidas, yo no la encuentro. ¿No está acá? Acá está, mire. Pero tienes que entrar al... Ay, perdón. Tienes que entrar al... Acá, a usted seguro le aparece acá así como novedades. Es la portada. Después tienen que entrar a trabajo en clase. A su classroom. Tienen que entrar a su classroom. ¿Cómo van a entrar a su classroom? Tal vez ni siquiera saben cómo entrar. Vamos a, les voy a decir desde el inicio. Está acá, ¿no es cierto? Acá está el buscador de Google. Usted tiene otro fondo y le he puesto este fondo. Acá hay bolitas que hacen un cuadradito. ¿Se nota? ¿Sí? Sí, sí, Ahí está el profesor. puntero. Aparece la manito, ¿no? Hago clic ahí. El mío yo le he trasladado acá, el Classroom. Pero igual, si no lo encuentran acá al inicio, pueden bajar y lo pueden encontrar por ahí. Tiene que decir Classroom. Entran ahí, hacen clic. Si es que ya han entrado, pues ya está vinculado con su correo, así como el mío. O sea, aparece una foto, una letra. Entonces, aparece, el mío está, pues aparece todo esto porque el mío está para hacer estas clases. Ok, profesor, gracias, ya entré. Y de repente entran a lectura de, lo que les toque a ustedes, listo. A trabajo en clase, y ahí encuentra actividades y lo que estamos leyendo el libro. Ahí está. ¿Ya? ¿Alguna pregunta Gracias, más? profesor. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Nada más. Ya. Algunos, los demás tienen que colgar su respuesta. No estoy viendo que están colgando su respuesta. Ay, profesor, me había olvidado yo he puesto mis respuestas, pero me había olvidado el nombre. No le he visto. Ya, si es posible otra vez, no hay problema. Ahí están, siempre tienen que poner el nombre. Qué raro que te habrá aceptado eso. Porque, ya, listo entonces. Hasta Una mañana. respuesta que yo me he mandado, esa es mía. Ya, no hay problema. Entonces, hasta mañana. Si no hay preguntas, Ya, profesor, hasta mañana. nos Hasta mañana, retiramos. profesor. Chao, chao, cuídense, cuídense. Ya, profesor. Compañeros, hasta mañana, Chao. profesor. Eiran, ¿qué te iba a decir? Tengo una saludita.